Universidad y la licenciatura en Historia presenta Trapitos de Clio, reviviendo la historia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperemos que esta tarde se la estén pasando bien y les damos la bienvenida a un nuevo programa de Trapitos de Clio, reviviendo la historia. En esta ocasión tenemos como tema los intelectuales en el Porfiriato. Es un tema muy interesante porque, bueno, normalmente el Porfiriato lo conocemos en sus aspectos políticos, en sus aspectos sociales, económicos, pero muy pocas veces nos detenemos a abordar el tema intelectual y la producción que se dio durante este periodo. La figura principal durante este periodo, como sabemos, es Porfirio Díaz. A él lo podemos ver tanto como villano, últimamente lo hemos reivindicado. Podemos criticar sus acciones de gobierno, todo lo que sucedió también como anterior a la Revolución Mexicana. Pero ¿qué hay de esa producción escrita? ¿Qué hay de esa intelectualidad? Como sabemos, el Porfiriato vino a terminar con décadas de guerra y décadas de inestabilidad. Fue un periodo en el que, podamos verlo bien o mal, se asentó la estabilidad en el país. Hubo oportunidad de progresar, no siempre de manera positiva, pero se dio el progreso. Pero también se progresaron en las letras. En este periodo es cuando por fin México puede, digamos, cultivar lo que son sus letras, cultivar lo que son sus pensadores, sus intelectuales. Entonces, al respecto, en este programa vamos a tener dos invitados, Patricia López Valdés y nuestro querido profesor Adrián Gerardo Rodríguez. Antes de iniciar nuestra mesa, vámonos con este corte musical. Trapitos de Clio, Reviviendo la historia. Bueno, ya estamos de regreso y ahora sí empezamos con nuestra mesa, con Patricia, con Adrián. Pues sí. Sí. ¿Quién guste comenzar? Bueno, antes que nada quise agradecer la invitación de también mis queridos alumnos. Gracias por considerarme y también también antes quería felicitarlos por este programa en el que desde puntos de vista muy variados y con diferentes temáticas están abordando el quehacer de Clio, el quehacer del historiador. Bueno, yo quisiera decir antes que cuando me invitaron a hablar de los intelectuales del Porfiriato, quería saber exactamente qué se entendía por intelectual, ¿no? O por los intelectuales en el Porfiriato, porque bueno, yo antes que nada quisiera decir que por intelectuales podríamos entender aquella persona obviamente ligada al mundo de los libros, al mundo de la cultura. Sin embargo, a veces, como ahora lo entendemos en la actualidad, un intelectual no solamente es una persona que está ligada a los libros, sino una persona que tiene alguna opinión pública sobre algún asunto público. Entonces, lo que ahora pensamos como intelectuales en el nivel de Denise Dresser en la actualidad, o un Lorenzo Meyer, un Sergio Aguayo, etcétera, también existían en el Porfiriato, pero quiero
ver exactamente por dónde nos queremos ir, sino simplemente como por el desarrollo de las letras, por los cultivadores, las nuevas tendencias, o también esta cuestión de los debates, los encuentros de debate de ideas dentro del porfiriato. Pues en esta tendencia que tú estás manejando, aparece durante el porfiriato, bueno, casi al final del porfiriato, los que eran la contraparte del grupo de los científicos de Porfirio Díaz, que es el grupo formado por el Ateneo de la Juventud Mexicana, que estaba conformado por José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes. Posteriormente dejan influencia en los, como podríamos decirlo, los intelectuales, como tú lo mencionas, no necesariamente tenían que ser personas que fueran escritoras, sino también dentro del arte, en la pintura, por ejemplo, dejaron una influencia muy grande en Diego Rivera. Que ya posteriormente él continúa con el camino del Ateneo de la Juventud. Estos más que nada eran un grupo de estudiantes que buscaban, bueno, obviamente este grupo de estudiantes ya tenían un nivel superior en estudios, o sea, en educación, tomando en cuenta que durante el porfiriato nada más era como el 40% de la población la única que sabía leer y escribir. Entonces este grupo era muy reducido. De hecho, a lo que yo tengo así de investigación, este grupo llegó nada más a 100 miembros a lo máximo, por lo mismo de que no había tantas personas que tuvieran tanta oportunidad para poder entrar a una institución educativa y de esta manera cultivar lo que ellos tenían como pensamiento. Como tú lo mencionabas al principio, este tipo de personas no nada más era así como con tendencias a escribir todo, sino que tenían nuevas ideologías, nuevas ideas para, como lo mencionaba el compañero Carlos, para el crecimiento de México, su desarrollo intelectual y su desarrollo dentro del país, para tener como una marca dentro de él mismo. Otra cosa de este tipo de estas personas, y voy a tomar una cita de un libro que es de Susana Quintanilla, que se llamaba Nosotros la Juventud, dice: la historia intelectual mexicana del siglo XIX comienza ¿con qué? Con el desarrollo de esta sociedad del Ateneo de la Juventud. Ella lo menciona de esta manera dentro de su libro porque este movimiento que arranca cambia con toda la tendencia, o sea, ya es así como una educación ya más libre, no era la típica educación así de que nada más esto lo vas a poder leer y esto no, sino que ya era un poquito como más abierta, e incluso era de acercamiento a las poblaciones que no tenían, o más bien dicho, para algún rango de personas que no podían tener la capacidad de tener la biblioteca que tenían los fundadores de este movimiento. Que si estamos hablando en el caso de Antonio Caso, que tenía una biblioteca enorme, o José Vasconcelos mismos, que eran sus tomos y todo lo demás, o sea, las obras que él mismo, podríamos decir, él mandó a hacer para la educación de las personas. Este tipo de movimiento trataba de llegar a la gente que no tenía la capacidad o la cantidad de dinero para poder costearse una escuela. Este movimiento lamentablemente se marca su final en el año de 1914, o sea, sí el Ateneo de la Juventud. Posteriormente ya se tiene como las secuelas, o sea, así de que no, pues se siguió con el movimiento, pero ya no era el mismo movimiento original, sino que ya era tomado por otros intelectuales, podríamos decirlo de esta forma, que le dieron vida, pero ya no se llamaba de esa manera, sino que simplemente siguieron con la secuencia y ya se le dio otro tipo de tendencia. Yo siento que este tipo de movimiento también se fue más al ámbito político posteriormente, porque ya era así como una estrategia para poder tener a la gente de su lado. No sé qué opina usted al respecto. Sí, mira, respecto al Ateneo de la Juventud, yo sí quisiera remarcar que si bien están considerados por la historia como un grupo importante, hay que remarcar que primero fue en las postrimerías del porfiriato, hasta el final. Por otra, esta agrupación está ligada también a una versión de la historia de México, en donde obviamente ustedes saben que muchas veces pues, la historia la escriben los vencedores, pero también aquellos que querían figurar. Entonces, en este grupo en el que figuraba, en el que estaba José Vasconcelos, Alfonso Reyes, etcétera, pues ellos son los grandes intelectuales. Sin embargo, la vida intelectual del porfiriato era mucho más variada en ese sentido. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque luego de repente tenemos una historia de México muy centralizada en los grupos de poder en la Ciudad de México. Y eso es importante para nuestra propia historia de Aguascalientes. En Aguascalientes, junto con otras ciudades provincianas, un tanto conservadoras, empezó a gestar un movimiento muy importante de oposición, si no de oposición, por lo menos de serio cuestionamiento al régimen de Porfirio Díaz. Todavía un poco más
yo creo que hasta más más fuerte que el propio Ateneo de la Juventud, que al final de cuentas eran alumnos de Justo Sierra, de todos los científicos, y eran los alumnos rebeldes contra sus propios maestros, pero sin embargo iban a seguir por la misma senda de ser protagonistas de la cultura en México. Yo quisiera destacar en ese sentido otros movimientos, otros intelectuales de provincias, vamos a decir, durante el Porfiriato, que también cuestionaban de manera muy fuerte el régimen de Porfirio Díaz. Estamos hablando desde los hermanos Flores Magón, desde los movimientos socialistas comunistas hasta el mismo catolicismo social. Aquí en Aguascalientes contábamos con varios gestores de este, vamos a llamarle así, movimiento político que se gestó en seminarios, que se gestó en periódicos, en periodistas, y cuyas cabezas eran por una parte Eduardo J. Correa, periodista católico, que empezó a organizar varios congresos periodistas, pero no solamente congresos, sino también seminarios, congresos de intelectuales católicos para poner a prueba al gobierno de Porfirio Díaz. ¿En qué sentido? En varios sentidos, desde la cuestión política, la cuestión de salubridad, la cuestión de educación. Ellos cuestionaron de manera muy organizada varias cosas del cual adolecía el gobierno de Porfirio Díaz, y que también vieron que estaban amenazando los grupos comunistas, socialistas, de arrebatarles, que querían arrebatarles cierta forma de influencia dentro de la sociedad. Entonces sí tenemos al grupo del Ateneo de la Juventud, muy importante, pero no solamente ahí se acababa, ¿no? No. Bueno, yo tengo una pregunta a ambos. Hablamos del Ateneo de la Juventud, y también Patti mencionó hace un momento que era digamos que un poco en contra, o la otra parte de los científicos. Y muchas veces, nosotros como lectores, nosotros que hemos leído libros de historia, en el Porfiriato siempre hemos escuchado esta palabra, el grupo de los científicos. Y siempre lo hemos relacionado con aquellas personas que al final del régimen de Porfirio Díaz fueron las que construyeron, digamos, o las que estuvieron manteniendo la estructura política, las que incluso en muchas ocasiones, esto ya es un mito, ¿verdad?, pero que estuvieron tomando decisiones importantes, siempre a costa de Porfirio Díaz, bajo la sombra de Porfirio Díaz. Pero muchas veces se nos olvida que en este grupo de los científicos había muchos intelectuales, inclusive hubo varias personas que cultivaban la historia, lo que mencionaba Adrián, de que había también una historia oficial ahí, y que muchos desarrollaron sus escritos. Pero nos pueden mencionar, por ejemplo, qué papel intelectual tenían estos científicos, o más profundizando en su pensamiento. Sí. Ok, sí, hay que tomar en cuenta, muy bien lo dices, Carlos, que el Porfiriato fue un periodo muy importante de producción historiográfica, porque debido a la situación de relativa paz que circulaba por todo el país, ahora sí, como que aquellos que en su momento estuvieron con las armas o dedicados a debatir con ideas en los periódicos, tuvieron tiempo de dedicarse a escribir historia. No por nada el gran libro, la gran síntesis hasta ese momento de la historia de México la realizó Vicente Riva Palacio con su México a través de los siglos, y se publicó en el Porfiriato. Como que era el momento de reflexionar qué era México, qué había sido de la nación, a dónde iba a ir. Entonces este libro de historia, pues no es casualidad que haya aparecido en el Porfiriato, así como otros textos de Ignacio Manuel Altamirano, que en su momento también estuvo en la guerra, en la guerra de debates, en la guerra de armas, y después en el Porfiriato se dio tiempo como para empezar a reflexionar un poco sobre la historia de México, y publica por ahí una revista histórica, como muchos otros. Entonces, ¿cuál era la influencia de los científicos, de este grupo de los científicos dentro del Porfiriato? Bueno, eran asesores, podemos decir que por una parte eran asesores de Porfirio Díaz, y iban ligados muy a la idea del progreso en base a principios científicos que se supone que estaban en boga en el siglo XIX, algo que después se derrumbó con las Primera y Segunda Guerra Mundial, en la idea del progreso, pero en su momento era extraordinario. Pero bueno, la influencia, básicamente, creo que por una parte tenemos que decir que los científicos no todos eran literatos, no todos eran historiadores, sino también había economistas, había administrativos, vamos a decirle de cierta forma, ¿no?
y que su influencia pues se dejó sentir en varias partes del régimen porfirista, desde la educación, vamos, pero también hasta la misma administración y la misma economía. Sí, bueno, y saltando todo lo que está mencionando ahorita usted, también está la contraparte de ese tipo de grupo, que era la parte de las mujeres, pero la mujer participaba de alguna manera más informalmente, no dentro del gobierno de Porfirio Díaz, ni como los acaba de mencionar, o sea, como los científicos, sino también tenemos la participación de la mujer dentro del grupo de los intelectuales con respecto a la prensa. Aunque tenían el uso de seudónimos, normalmente a veces utilizaban seudónimos con nombre masculino para evitarse problemas. En algunos casos utilizaban diferentes apellidos para no tener persecución de la familia, otras era por ocultarse, etcétera. Cual sea el motivo que haya sido para tener ese tipo de seudónimos, ellas participaban de lleno, ellas escribían ensayos. Incluso aquí tengo el dato de una que utilizaba el seudónimo bueno, era María Luisa Altamirano, posteriormente la encontraron, pero utilizaba un seudónimo de hombre como Pedro. Ella menciona que las mujeres deben de leer la Constitución de 1857 en uno de sus textos. Sí. Porque ella lo dice, y lo voy a citar, dice: sin duda alguna, la guía del pueblo mexicano y demás forma los mandatos del civismo, que es el conjunto de buenas y bellas cualidades que deben de representar el hombre en sociedad y que lo hacen acreedor al respeto y lo lleva a ocupar un puesto en esta misma sociedad. Y la mujer cívica es aquella que también representa esas mismas cualidades y bellas virtudes, porque el civismo no tiene sexo. Ella de esta manera era como una pionera en cuestión de la igualdad de género. ¿El feminismo? Como feminismo lo podríamos tomar en cuenta, pero no lo ve así como una manera muy extrema, sino como una igualdad que se tenía, porque después ella exhorta a que se lea la Constitución para que la mujer tenga una participación dentro de la materia política, que es algo que también los intelectuales influían demasiado. Por lo mismo de sus conocimientos que ellos tenían, también ellas entraban de lleno en ello. Sí, y creo que habrá que considerar que los intelectuales sabían cuál era su rol dentro de la sociedad, dentro del régimen porfirista, porque quisiera remarcar que una cosa era la política y otra cosa eran los intelectuales. Ellos apoyaban o aprobaban lo que se estaba haciendo en el régimen, ¿no? Uno puede pensar por qué Justo Sierra, siendo una persona tan brillante, siendo una persona con muchas ideas, se sometió o estaba sirviendo a un dictador, como era Porfirio Díaz, ¿no? Lo contrario a Vasconcelos, que quizá él llegó después con la revolución, de todo el caos que trajo en las estructuras sociales, estructuras políticas, llegó a sentirse que era capaz de gobernar México, pero después lo pusieron en su lugar, los militares, le dijeron que una cosa son los intelectuales, nosotros somos los políticos que vamos a estar dentro de los puestos del Estado mexicano, ¿no? Los políticos en la educación, los intelectuales en la educación, en la cultura, pero la política, déjenos a nosotros, ¿no? Yo más quería remarcar en cuanto a la mujer, bueno, pues sí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Estábamos todavía en una sociedad muy muy cerrada en cuanto al machismo, y pues, es muy interesante el dato, que no lo conocía, que nos estás diciendo, Pati. Bueno, con este último comentario terminamos esta sección de la mesa de opinión. Ahora vamos a un corte musical y regresamos con nuestra reflexión final.
Continuamos con Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Bueno, ya estamos de regreso. Para esta sección final quisiera que ambos exponentes nos dieran una pequeña reflexión final acerca de este periodo en cuestión de la intelectualidad. Como ya dijimos en nuestra sección pasada, la intelectualidad no significa que sea a fuerzas el papel de las letras, de los libros, sino que también hay una construcción de ideas. Entonces, a este respecto y también del periodo del Porfiriato, quisiera que ambos dieran su reflexión final. A manera de conclusión de lo que estábamos hablando y todo eso, pues nos damos cuenta que el mismo Porfirio Díaz había becó a diferentes intelectuales que posteriormente, entre comillas, lo atacan. O sea, por ejemplo, tal es el caso de Contreras, que lo manda a estudiar allá a Europa y para que se especialice, y pues al mismo tiempo que los manda para allá, también ellos al mismo tiempo traen sus nuevas ideas. O sea, las cosas que estaban sucediendo en el viejo continente también las traen para marcar aquí una nueva ideología dentro del pensamiento intelectual, como lo habíamos mencionado antes. Como habías mencionado tú, que a Diego Rivera también lo beca y lo manda a estudiar para allá. No sé si a lo mejor esa estrategia era así como para mantenerlos calladitos, algo así como de, miren, les regalo una beca, pero ahorita por el momento no me den lata. No sé, o al mismo tiempo era así como una manera de que ellos regresaran con nuevas ideas para que no estuviera estancado el país. O sea, realmente siempre ha sido esa mi duda, no sé. Uh-huh. Sí, siempre había una retribución de parte de los intelectuales hacia el régimen, uh-huh, porque son becados por Porfirio Díaz directamente, con él se gestiona la beca, igual como Contreras, y espera Porfirio Díaz después que haya un pago por eso, ¿no? Un pago simbólico, como en el caso de Contreras, pues se hizo el escultor del régimen porfirista, ¿no? Bueno, yo quisiera retomar nada más la reflexión final, en el sentido de que si entendemos a los intelectuales como aquellas personas que no solamente están ligados al mundo de la cultura, de los libros, sino que también proponen ideas y debaten, la vida intelectual del Porfiriato fue muy variada, muy diversa y muy fuerte, tanto que pues en este debate de ideas se puede ver la gestión de la después Revolución Mexicana. Sin embargo, no todos apuntaban a una rebelión tal cual, como les decía desde el principio, esta variedad de ideas, esta variedad de expresiones dependía de las personas de la región donde se estuvieran cuajando, desde por ejemplo en el norte de México con los Flores Magón, pero también aquí en la región de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, con el catolicismo social, o unas ideas sí rebeldes contra el régimen, pero también protegido por el mismo régimen, como era el Ateneo de la Juventud. Y también no hay que dejar de lado el caso de la ciudad de Puebla, que estaban ahí la ciudad de Puebla, fundadores del mismo partido. Era muy variado, según la región. Entonces había una gran variedad de ideas, un gran debate, y hay que quitarnos también esa idea centralizada de que solamente en la Ciudad de México había ideas y que el Ateneo de la Juventud eran los únicos que tenían ideas que proponer contra el régimen. Había en todas partes y más fuertes que el mismo Ateneo de la Juventud. Entonces, al final de cuentas, todos tenían la misma meta, que era el progreso del mismo país. Uh-huh. A su manera, pero era su meta. Sí, ahí diferían de los métodos, como siempre. Ok, bueno, les agradecemos a ambos. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que escuchen todos los domingos a las 7 de la tarde a La Revolución Beat por esta misma estación, y también que nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde pueden escuchar nuestros programas anteriores, y que le den like a nuestra página de Facebook. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentaron Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Escúchenos en nuestra siguiente emisión.